que ahí hay una fuerza del pueblo que está como esponja, absorbiendo a todo aquel que pueda sentirse inconforme de esa derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Yo conocí en las calles como reportero al Gonzalo Castillo ministro, y todas esas cosas, esas desconexiones neurológicas, vamos a decir así, que parecían presentarse en ese momento, en cada una de las intervenciones que tenía en algún medio de comunicación, a mí me parecían hasta cierto punto desproporcionales, porque nunca había visto algo similar así en esa figura, y lo decía siempre que tenía algún espacio y que compartía y me preguntaban sobre el tema. Yo creo que eso en mucha parte, en mucha medida se debió a la presión de parte de precisamente esa cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, que lo obligó hasta cierto punto. Yo no vi a un Francisco Javier, por ejemplo, detrás de él ahí. No vi a un José Ramón Peralta ahí. No vi a muchas figuras. De Francisco Javier, quien era el director de campaña de estrategia. de estrategia de campaña, ha sido del PLD. No vi a un Rubén Bichara, no vi a un Rubén Bichara ahí. No vi al propio Danilo Medina cerca, ni siquiera. Exacto. Y todo eso son factores que influyen. No es el mismo Gonzalo que salió ganador en las primarias y que tenía todo un adorno en su entorno, al Gonzalo que termina perdiendo a mi forma de ver las cosas como partido, pero Gonzalo Castillo como figura, claro. Gonzalo se lanza senador en las elecciones del 24 por el Distrito Nacional, que no es una plaza fácil ganar en la capital, y puede que el hombre gane. Yo comparto contigo la posición del Gonzalo de la calle, que como reporteros o como periodistas conocimos, no se pareció nunca al candidato. ¿Qué pasa? Ahí hay que hacer tengo que hacer digamos una referencia, por así decirlo, porque a veces quien tú menos entiendes te abre los ojos. Aneudis Rafael Jiménez, uno de nuestros colaboradores en Noticentro, me dijo el día de ayer, está demostrado que tú ser buen ministro no te asegura una presidencia. Con Gonzalo Castillo, con Miguel Vargas y con Eduardo Estrella. Pero te voy a poner un ejemplo de lo que decía Cristian. Quien cubrió un evento donde estuvo el ministro de Obras Públicas. Porque nadie puede negar la buena labor en el ministerio diferente y el manejo que tenía. El que fue ministro de Obras Públicas no tiene nada que ver con el que fue candidato. Ni siquiera yo te evalúo a la gestión. No es la gestión. A la persona en la posición. El candidato versus el ministro. Claro. A mí me tocaron puntos muy fijos para compartir con el ministro. Me tocó un primer Picasso del puente sobre el río Yuna, en el que como cotuizana yo entendía que era una obra prioritaria, y conocí al hombre de mangas cortas, ágil, explicativo, práctico, muy ligero, nada de adornos. Luego el ministro le correspondió ir a lo que iba a ser, a conocer las instalaciones del Instituto Dominicano de Cardiología, que el gobierno se había comprometido en una visita sorpresa al presidente Medina a hacer una remodelación. Y aquel señor llegó sin seguridad, sin guardaespaldas, sin asistente, y caminó y atravesó el pasillo de aquel hospital para dejar impresionado por donde quiera que iba pasando al hombre normal, holgado, saludo, ¿cómo están? Mire, aquí es saludo, buenos días, usted viene, sin postura, sin ese adorno. Porque aquí hay gente que ya... La parafernalia de un candidato presidencial. Te voy a poner el ejemplo. Aquí hay gente que el PRM ganó el domingo, que vino ayer a entrevista con guardaespaldas, camarógrafo y un equipo de prensa, y no tiene un cargo. Entonces, tiene un cargo y ni siquiera tuvo un rol activo en campaña. Después me tocó ver y participar en la inauguración de ese mismo puente con un Gonzalo en la misma postura. Y esto le dio a él quizás que mucha gente lo valorara, pese a que desde fuera sintiésemos que él no tenía el apoyo del partido. ¿Por qué? Porque y se lo dijimos en la última entrevista que tuvimos aquí al exministro de Educación. Navarro. No, que estuvo en la... ¿Exministro de qué? Del PLD, que fue, ay Dios mío, la edad, discúlpeme, yo me acuerdo del nombre ahorita. Le decíamos aquí que cómo era posible que Melanio Paredes, que estuvo en una entrevista final hablando de lo que era el cierre de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo en una entrevista con nosotros, y yo le preguntaba que cómo era posible que mientras el candidato del Partido de la Liberación Dominicana cerraba en la provincia de Monteplata y en San Pedro de Macorís, como lo presentaba Melanio,
con el desborde de aquellas ciudades apoyando a ese hombre, ¿cómo era posible que los miembros de su comité político, su comité central, entiéndase el Temístocle, el ministro de Turismo, Francisco Javier y un sinnúmero de gente, estuvieran advirtiéndole a la Junta y al país que iba a haber fraude, que se estaban haciendo un sinnúmero de cosas, sin llevarle un papelito donde tenían que llevarlo? Hacer una rueda de prensa en el medio de que su candidato está cerrando su campaña política en puntos importantes, ellos estaban distantes presentando otras cosas. Todo eso influyó y todo eso te deja un mensaje claro de que el Partido de la Liberación Dominicana no se unió, no estaba acorde a esta situación que ellos mismos estaban viviendo, lamentablemente. El PLD inmediatamente tuvo la ruptura después de las primarias, lució por muchos momentos como sin cabeza, y sobre todo cuando se agravó la crisis del COVID, que su líder, Danilo Medina, tuvo que asumir más la gestión de gobierno, el rol del presidente de la República, no así del Partido de la Liberación Dominicana, no así de la figura política electoral, vamos a decir, en ese momento, pues eso causó muchos traumas en la organización política, una organización política que venía padeciendo ya de dolencias, de dificultades, y que hay que mirar hacia adelante. El Partido de la Liberación Dominicana, que lo reitero, tiene un congreso en el 2021 donde se supone deben ser renovadas o validadas aquellas autoridades del Comité Central, del Comité Político, de los comités intermedios y de los comités de base. Eso no se puede adelantar, Cristian. No, porque hay autoridades que deben cumplir. No sé, su ciclo. quizás puede llamarse. Gente que tiene 20 años ahí no puede ser de 3 meses. Quizás puede llamarse, pero eso está en un acuerdo, y como el PLD se rompe los acuerdos. Lo único claro. Del 21? No, eso ya está, Todavía eso lo no, define después, creo que el Comité Central. Es que pero si esperan un año se van a diluir. Ahí voy, precisamente. Ahí voy. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que apurarse, tiene que asumir rápido, y el presidente Danilo Medina, que es el líder de la organización política, tiene una seria dificultad, y lo planteamos en el pasado, al no poder ser nuevamente candidato presidencial, debe primero formar una figura política a su alrededor que pueda asumir la presidencia de la República. Para eso tienen 4 años, pero para una reestructuración de las bases, de incluir personas, de aquellos jóvenes que se han fajado en el Partido de la Liberación Dominicana, pero que no han podido escalar por ese frizz en las estructuras partidarias, tienen que hacerlo ya, porque ahí hay una fuerza del pueblo que está como esponja, absorbiendo a todo aquel que pueda sentirse inconforme de esa derrota del Partido de la Liberación Dominicana, y que pasado el 16 de agosto, inmediatamente a las 10 de la mañana, baje las escalinatas del Palacio Nacional el presidente de la República y su equipo, y no vuelva a la Casa de Gobierno. Habrá mucha gente desamparada, habrá mucha gente que su PLD como sustento de vida cambiará en automático, ya no necesitará tanto de ese Partido de la Liberación Dominicana, tendrá que buscar otras alternativas, sobre todo al grupo grande que es empleado público, y eso debe pensarlo el Partido de la Liberación Dominicana si quiere sobrevivir en el tiempo, porque eso que dice hoy, o que ayer dice y sale hoy publicado en los medios de comunicación, Temístocle Montaz como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi juicio fue una de las decisiones más erradas de esa organización política, no por la figura ni porque no se lo merezca, sino porque es una persona que había sido cuestionada por casos judiciales, y que de por sí a un partido que lo que más se le ha hecho es cuestionarle su moral, cuestionarle los casos de corrupción, usted poner ahí al frente una persona, descargada o no, que esté en el proceso o no, bueno, eso es otra cosa, pero ya manchada por el cuestionamiento judicial, en uno de los casos más grandes de toda Latinoamérica de corrupción, como lo fue Odebrecht, eso puede causarle problemas, eso le causó traumas, y en lo adelante también puede ser así. No es desechar lo viejo, es tomar lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo para poder subsistir, porque de lo contrario, en poco menos de 2 meses, con un Leonel Fernández con las energías que tiene y que ha demostrado en estos días, conforme al momento, porque él alcanzó su objetivo. Tiene senadores, que es una representación del Poder Legislativo, alcanzó una buena cifra de diputados, es partido mayoritario, va en franco crecimiento. Todos esos elementos pueden o influyen en las morales de las tropas, y eso
puede ser determinante para el próximo proceso. Lo decaído Quizás que no sea opositor Oye, lo o el de- principal opositor, claro. como quiere venderse el PLD. Lo decaído que en su momento se vio el presidente Fernández, por no decir derrotado, de su propia organización política, estas elecciones lo han revivido. Es más, te yo queda no claro. había visto un partido que perdiera, como perdió la Fuerza del Pueblo, que celebrara tanto. Ellos no estaban Tú- celebrando que perdieron, ellos estaban celebrando la derrota De la cúpula del PLD. de la cúpula del PLD a la que él siempre ¿Tú le tiró. escuchaste el discurso, o no sé, lo escuchaste sí, no sé si recuerdas algunas frases del discurso cuando Leonel Fernández salió del PLD, el discurso de despedida? Pero de ahora. A los engreídos, no, cuando salió en octubre. Cuando Cuando Ajá. se renunció al Partido de la Liberación Sí, sí. Dominicana, que decía, a los engreídos del Palacio que se acostumbre a escuchar el pa' afuera que van. No se van a Que mantener ahí. todavía es un corte que anda por ahí. Van a salir, hoy, no va a ganar. lo de hoy en Él no día. decía que iba a ganar. Él no no nunca decía dijo que que iba a iba a ganar. mantenerse en la presidencia. Él decía, fíjense bien, eso es lo que le toca. Atentaron contra el propio pueblo, incluso contra su propio partido, y ahí está la respuesta. Señores, pero